Bienvenidos al Task Force webinar de Transprime Spanish Press Council para hablar del ecoincentivo ferroviario, que es diferente del ecoincentivo modal que hablamos la última vez. Pero para ello tenemos aquí a Ignacio Rada, especialista en traducir todo este lenguaje tan denso para los logísticos y especialmente para los cargadores y para todos los agentes logísticos que están implicados y desean participar de este ecoincentivo. Por lo tanto, sin más presentación, Ignacio, the floor is yours. Haremos las preguntas al final y él también nos hará algunos comentarios, o sea que, y Cristina también, si lo desea desde Freshnet, que tienen experiencia en esto. Por lo tanto, Ignacio, the floor is yours. Adelante. Gracias por estar aquí. Gracias, Jordi. Bienvenidos a todos a este webinario en el que vamos a tratar de presentar el ecoincentivo ferroviario para el transporte de mercancías. Lo primero me voy a presentar. Mi nombre es Ignacio Rada, soy socio fundador de Iker Consulting, es una empresa consultora especializada en la búsqueda de financiación y gestión de proyectos financiados por programas nacionales, regionales y europeos, que viene trabajando desde el año 2004 en diferentes ámbitos como la innovación, la cultura, el transporte o el medio ambiente. Quiero agradecer que hayáis contado también con nosotros para este webinario, a Transprime, especialmente a Jordi y a Rosa en particular, y así como a todos los asistentes. Quiero, sin más, presentaros brevemente la agenda. Tenemos previsto como en unos 30 minutos introducir el programa en su contexto, presentar cuáles son las actividades subvencionadas, presentar brevemente el cálculo de la subvención, que se concreta la ayuda, ver cuál puede ser el impacto esperado y el alcance de la convocatoria y los principales trámites de solicitud. Al final del webinario, como decía Jordi, os dejaremos unos 10-15 minutos para posibles preguntas que surjan durante la presentación. Y sin más, yo creo que podemos lanzarnos a la presentación. El origen de estos ecoincentivos, tanto el marítimo que veíamos el pasado día 26 de octubre como este ferroviario que nos ocupa en este webinario de hoy, debemos buscarlo en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia elaborado por el Gobierno de España en abril de 2021, precisamente para poder acceder al mecanismo de recuperación y resiliencia que planteó la Unión Europea como manera de hacer frente a las consecuencias de la pandemia. Este plan que presentó el Gobierno de España fue aprobado por el Consejo y por la Comisión y espera movilizar 69.500 millones de euros en un periodo de 5 años, de 2021 a 2026. Bueno, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el MITA, es responsable o competente en estos tres componentes. El primero de ellos es el plan de choque, movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos. También en el componente 6, que recoge la estrategia de movilidad segura, sostenible y conectada. Y el componente 2, que bueno, no tiene tanta relación con esta materia. El plan se articula en torno a cuatro ejes, entre los que se encuentra precisamente la transición ecológica, 10 políticas y 30 componentes, como os decía. Si nos centramos en el que nos interesa, que es el componente 6, contempla una línea de actuación 2 para el fomento de la intermodalidad y una medida 5, que es la que se recoge precisamente aquí en color rojo, que son los ecoincentivos para el transporte sostenible de mercancías en régimen de concurrencia simple. Recoge 120 millones de euros que se reparten equitativamente entre el ecoincentivo ferroviario y el marítimo. Si seguimos con el esquema que veíamos en el webinario que organizamos el día 26 sobre el transporte marítimo, podemos ver cuáles son las principales similitudes y diferencias entre ambos. La principal similitud es el nombre, el ecoincentivo, y el presupuesto, porque creo que el resto son todo diferencias prácticamente, ¿no? Empezando pues por la orientación, por el foco, ¿no? El ecoincentivo ferroviario está enfocado a la oferta, ya que
el principal beneficiario es precisamente la empresa ferroviaria que presta el servicio y que aporta la atracción. Pero además también el ámbito de aplicación, ya que incluye servicios prestados sobre la red ferroviaria de competencia estatal con independencia del origen y destino, frente al ecoincentivo marítimo, por ejemplo, que veíamos que exigía que hubiera un transporte entre dos puertos diferentes de la Unión Europea. Y bueno, pues otra diferencia importante es precisamente el ámbito de aplicación, los plazos de vengo y de solicitud, que ya os adelanto, en el caso del ecoincentivo ferroviario, el plazo de solicitud no comenzará hasta enero del año que viene, pero el de devengo, el periodo elegible de los servicios, sí, comenzó con la publicación de la orden ministerial que regula las bases el pasado 29 de abril y se extiende hasta el 31 de diciembre de este año. Bueno, quizá habría que comenzar explicando qué es un ecoincentivo. Al final es una ayuda encaminada a impulsar el uso o la adquisición de bienes y servicios que en principio no son dañinos para el medio ambiente. Y precisamente con este ecoincentivo lo que se pretende es mejorar el desempeño ambiental, y el Ministerio ha tomado como referencia el Manual de Costes Externos de la Comisión Europea, y en el que se calcula que el transporte de mercancías por carretera genera en el conjunto de la Unión un coste por emisiones de unos 4,68 céntimos de euro por tonelada kilómetro, frente, por ejemplo, a los números que arroja el transporte ferroviario, que en el caso de las locomotoras eléctricas pues, es de 0,004 céntimos de euro o 0,68 céntimos de euro en el caso de las locomotoras diésel, ¿no? ¿Cuál es el objetivo al final del ecoincentivo ferroviario? Es consolidar e incrementar la cuota modal del transporte ferroviario, robándole tráfico a la carretera, y revertir el descenso de la cuota. Para ello ha previsto como os decía, unos 60 millones de euros que se distribuirán a lo largo de 3 convocatorias, 20 millones de euros por convocatoria, y se preverán pues, nuevas convocatorias en 2020, además de esta de 2022, otra en 2023 y otra en 2024. Las subvenciones se otorgarán en régimen de concurrencia no competitiva, lo que significa que se resolverán por orden de entrada, por orden de presentación, según la fecha y hora del registro de la solicitud a través de la sede electrónica del Ministerio, hasta el agotamiento del crédito presupuestario. Por eso es importante, bueno, pues agilizarlo y presentarlas cuanto antes, ¿no? Antes de que se agote el crédito. ¿Qué más podríamos decir? Bueno, estas subvenciones tienen la consideración de ayudas de Estado en los términos previstos por el artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, porque se considera que tienen la capacidad de distorsionar el mercado. No obstante, están justificadas, se entienden compatibles, conforme al artículo 93 de ese mismo tratado, por la necesidad de regulación y de coordinación de los transportes. Vamos a ver cuál es la actividad subvencionable en esta primera convocatoria. La actividad subvencionable es el transporte ferroviario de mercancías con independencia de su origen y destino. Esta es una de las principales diferencias con el marítimo, que debe demostrar además un mérito ambiental y socioeconómico, y debe cumplir con una serie de requisitos, ¿no? En primer lugar, los tráficos se tienen que realizar dentro del periodo elegible. Os apuntaba al principio que en el caso de este ecoincentivo, el periodo comenzó con la publicación de la orden ministerial el 29 de abril de este año y terminará el 31 de diciembre. Además, debe realizarse este transporte sobre la red ferroviaria de interés general de competencia estatal, tanto en el ancho estándar como el ibérico, y es elegible todo el tráfico ferroviario, sea intermodal, automoción o cualquier otra modalidad, con una excepción, el tráfico de carbón. Además, tiene que suponer un crecimiento, debe crecer o mantener la tasa interanual para poder optar a la subvención. Lo vamos a ver con detalle, ¿verdad? Pero
Pero es importante que recordemos estos elementos, estos requisitos, ¿no?, para poder optar a la subvención. Y bueno, pues además debe cumplir con la consecución de los objetivos climáticos de la Unión en al menos un 40% y cumplir con toda la normativa sectorial vigente. Bueno, ¿quién sería el beneficiario? Al menos en esta primera fase, en esta primera convocatoria, el ecoincentivo ferroviario, como os decía, se canalizará directamente a través de las empresas, que prestan los servicios de transporte. Por eso decimos que es una subvención a la oferta. Con esto, ¿qué es lo que se pretende? Pues contribuir en esta primera fase a reforzar la oferta de servicios, que sea más competitiva, más sostenible, que capte tráfico, pero ya os adelantamos que, bueno, hemos tenido conocimiento que el Ministerio está planeando que en una segunda fase se publique un incentivo a la demanda, similar al incentivo marítimo. Como os decía, bueno, el beneficiario son empresas ferroviarias autorizadas a realizar el transporte ferroviario de mercancías en España, que aporten tracción, es importante este dato, y bueno, el beneficiario último se entiende que va a ser el usuario de los servicios ferroviarios, los cargadores, los operadores del transporte, y entenderemos que esa transferencia del incentivo ferroviario a los usuarios del transporte se produce en tanto en cuanto pues, se consigan el incremento de cuota. ¿Vale? Veremos cómo la empresa ferroviaria traslada ese beneficio al usuario último, ¿no? ¿Qué más? Sí, vamos a presentar brevemente cómo se calcula la ayuda a solicitar. Esto es importante porque en el formulario de solicitud tendremos que cuantificar el importe que estamos solicitando. Podemos decir que un operador ferroviario de mercancías puede optar a un mayor o menor ecoincentivo en función de 3 variables. Y estas 3 variables son la ocupación de los vagones de carga, os adelanto que tiene que ser superior al 30%, el tipo de locomotora que utilice, puede ser diésel en diferentes tipos o eléctrica, y también, por último, el incremento interanual del tráfico. Vamos a ver que hay varias cifras importantes, varios porcentajes importantes. El tráfico interanual debe incrementarse para poder optar a la subvención. ¿En comparación con qué? Con el mismo periodo de tiempo del ejercicio inmediatamente anterior, de 2021. En este caso, vamos a ver que para el cálculo lo vamos a dividir como en 3 pasos. El primero de ellos es el cálculo del incentivo máximo. El cálculo del incentivo máximo, para ello hay que acudir a una tabla. Esta tabla que os incluyo en la pantalla es el anexo 2 de la orden ministerial que regula las ayudas y recoge los máximos. Por ejemplo, un operador podrá optar a una subvención de 0,51 céntimos de euro por tonelada kilómetro transportada si utiliza una tracción eléctrica y tiene una ocupación de los vagones igual o superior al 40%. Y ahora una coletilla importante. Siempre y cuando registre un incremento interanual de su actividad, que sea superior o igual al 8% durante el periodo subvencionable. ¿Os acordáis que había 3 variables? Decíamos, por un lado, la ocupación, por otro lado, el tipo de tracción y, en tercer lugar, el incremento interanual del tráfico. Bueno, pues aquí el ecoincentivo máximo solo podrá utilizarse en el caso, en el supuesto, de que se incremente la actividad, el tráfico en más de un 8%. Vamos a ver cuál es el siguiente paso y lo vamos a ver con un gráfico. Tenemos en cuenta la variable del incremento de tráfico ponderando el incentivo máximo para obtener el incentivo aplicable. Y es que en esta primera convocatoria tenemos 4 escenarios. En primer lugar, que el crecimiento sea negativo comparado con el mismo periodo del año anterior. En ese caso no se devenga ecoincentivo, no hay derecho a subvención. Los tráficos decimos que se tienen que incrementar para poder optar a la subvención. Bueno, ¿en cuánto deben incrementarse? Bueno, pues tenemos varias opciones. En el supuesto de que el crecimiento sea igual o superior al 8%, el operador ferroviario tendría derecho al ecoincentivo máximo, ese que aparece publicado en la tabla del anexo 2. ¿Qué pasa si el incremento
o el crecimiento es igual a 0 en ese supuesto, se entiende que mantiene el tráfico del ejercicio anterior y en esta primera convocatoria se va a subvencionar incluso ese mantenimiento. ¿Con qué cifra? Pues con una cifra que sea el resultado de aplicar el 25% del ecoincentivo máximo. El cuarto escenario sería que el crecimiento se situara entre el 0% y el 8%. En ese caso, lo que se hace es ajustar mediante una proporción lineal. Vamos a verlo con esta fórmula matemática del cálculo, donde veis que la C es igual al incremento de tráfico de la empresa ferroviaria durante el periodo de elegibilidad. Es lo que os decía. En el caso de que, empezando por el final, en el caso de que el incremento de tráfico sea menor que 0, no hay derecho a coincentivo. En el caso de que el incremento de tráfico sea superior a V3, al 8%, entonces tendría derecho al ecoincentivo máximo. Y en caso de que se sitúe entre el 0 y el 8%, pues sería una función lineal del ecoincentivo máximo. Y luego tendríamos el tercer paso. El tercer paso sería multiplicar las toneladas netas por kilómetro transportadas en el periodo subvencionable por el ecoincentivo resultante. Eso sí, luego hay siempre otro límite que es el 30% de los costes totales de explotación. Y como me imagino que esto es un poco complicado de digerir, así de entrada vamos a verlo con un ejemplo. Decimos que son siempre 3 pasos, ¿no? El primero, el cálculo del ecoincentivo máximo. Después, su ponderación para obtener el ecoincentivo aplicable, en su caso, y por último, multiplicar el ecoincentivo aplicable por el número de toneladas netas transportadas. Veamos este ejemplo. Imaginamos una empresa ferroviaria de mercancías que opera en España y en el periodo de actividad de abril a diciembre ha operado con locomotoras eléctricas con una ocupación de los vagones de carga de entre el 30 y el 40%, y por tanto el ecoincentivo máximo potencial sería de 0,47 céntimos de euro tonelada kilómetro neta. ¿Cómo hemos obtenido esto? ¿Os acordáis? La tabla que está publicada en la orden ministerial. Tenemos aquí un 0,47 que le corresponde a una locomotora eléctrica con una tasa media de ocupación de entre el 30 y el 40%. Vamos a seguir viendo otros factores. Este sería el máximo potencial, pero ahora tenemos que ver también cómo ha incrementado el tráfico con respecto al mismo periodo del año anterior. Y suponiendo que todo el tráfico sea sin carbón, vemos que en 2022 ha transportado 1.180 millones de toneladas kilómetro netas frente a los 1.150 millones del ejercicio 2021. Por tanto, vemos que su actividad crece un 2,6% comparándolo con el mismo periodo del ejercicio anterior. Por tanto, no podemos aplicar el ecoincentivo máximo porque vemos que está por debajo del 8%. Está en esa horquilla que va del 0 al 8. Y entonces tendremos que aplicar la fórmula que hemos visto antes y vemos que el ecoincentivo aplicable en este caso es de 0,23 céntimos de euro. Entonces, para completar el expediente de solicitud, multiplicaríamos las toneladas kilómetros netas del ejercicio 2022 por este ecoincentivo aplicable y obtenemos una subvención de 2,7 millones de euros. ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, el crecimiento de la actividad hubiera sido igual o superior al 8%? Entonces no tendríamos que ponderarlo, iríamos directamente al ecoincentivo máximo. ¿Qué sucedería si en lugar de una ocupación del 30-40% de los vagones de carga fuera superior al 40%? Bueno, pues nuevamente iríamos a la tabla y veríamos que el aplicable sería 0,51 céntimos de euro para una ocupación superior al 40%. Bueno, aquí veis, os pongo únicamente, bueno, pues la fórmula para que veáis cómo hemos aplicado. Este sería el ecoincentivo mínimo, aquí sería el real, entre el máximo, que es una función del ecoincentivo máximo que le correspondería en este caso. Bueno, y antes de seguir adelante con
lo que es el ámbito de aplicación, el alcance y los trámites para la solicitud, pues bueno, me gustaría hacer una pequeña reflexión, ¿no? ¿Qué supone este coincentivo? Al final no deja de ser una oportunidad incentivada para ir más allá de lo que exige la legislación medioambiental. Y creo que es que no vamos a tardar en ver que hay bueno, pues consumidores que incluso exigen que, bueno, pues que el cumplimiento de determinados certificados y medioambientales, y que estas medidas que hoy por hoy pueden ser voluntarias, estas medidas de gobernanza medioambiental, pues se conviertan en una obligación, pues porque los propios consumidores exigen que se cumplan con determinados requisitos, no solamente en la obtención de materias y fabricación, sino en toda la cadena de valor, incluyendo la logística y el transporte, ¿no? Y es que el transporte ferroviario tiene una clara ventaja en términos de emisiones directas frente a otros modos como el transporte por carretera. Hay un informe de 2019 del Observatorio del Transporte y la Logística en España que dice que el ferrocarril emite por unidad de transporte casi 12 veces menos emisiones directas que la carretera, por ejemplo. Y es que el transporte de mercancías por ferrocarril es casi 5 veces más eficiente que la carretera, y priorizar el ferrocarril frente a otros modos como la carretera va a ayudarnos a cumplir con esos objetivos de reducción de las emisiones pactados con la Unión Europea. Yo creo que al final es un poco responsabilidad de todos, ¿no? El optar por aquellos modos de transporte que tienen un mejor desempeño ambiental. Y bueno, pues ahora sí podemos hablar del alcance de la convocatoria. Como os decía, esta primera convocatoria de 2022 se publicó el 29 de abril de este año, y a partir de entonces, bueno, pues esta orden ministerial recoge las bases reguladoras del programa y además activa la convocatoria de este año. A partir de entonces comienza el periodo elegible para la contratación de estos servicios ferroviarios. Desde el 29 de abril hasta el 31 de diciembre, todos esos tráficos son susceptibles de apoyo. A partir del 1 de enero de 2023 comenzará el plazo de solicitud de las ayudas. Será de 3 meses. Como os digo, es importante agilizarlo, pues porque son ayudas en régimen de concurrencia no competitiva o simple, es decir, que todo aquel que solicite la ayuda en tiempo y forma, pues en principio va a acceder a la ayuda siempre y cuando quede crédito disponible, ¿no? Crédito presupuestario. A partir de esos 3 meses, el Ministerio tiene un plazo de 6 meses para resolver las ayudas y proceder a su pago. Y este esquema se va a repetir a lo largo de 3 años. En 2023 habrá una nueva convocatoria. Veremos si cambia la orientación de ser un incentivo a la oferta, igual pasa a ser un incentivo a la demanda. Habrá que estar muy atentos, especialmente es un mensaje para navegantes, para cargadores y operadores del transporte, porque pueden llegar a convertirse en beneficiarios directos de esta ayuda. Y como os digo, este esquema se replicará, ¿no? Pues comenzará con un nuevo periodo elegible. Cuando termine ese periodo elegible en diciembre de 2023, comenzará en 1 de enero de 2024 un nuevo plazo de 3 meses para la solicitud de la ayuda, y así hasta 3 convocatorias. Aquí os recojo, bueno, pues un poco todos los datos, ¿no? Periodo elegible de la contratación de los transportes, los plazos de solicitud. Los trámites deben realizarse a través de la sede electrónica del Ministerio, con lo que será necesario contar con una firma electrónica avanzada. Y bueno, en la orden ministerial que regula las bases y abre la convocatoria también aparece un anexo 3, en el que se recoge toda la documentación que se va a solicitar. La podemos organizar, bueno, aquí os lo dejo un poco pues para que tengáis, ¿no? Se puede organizar en 3 partes. La parte A sería información general sobre la solicitud, pues quién es el solicitante, qué tráficos se han realizado, qué costes son elegibles, el importe que se solicita. Y algo importante, las medidas adoptadas para el incremento de la cuota modal. Luego un bloque B, un segundo bloque, sería documentación acreditativa de la condición de beneficiario, como pueden ser una ficha de identidad legal, datos de quién es datos registrales de la compañía que solicita la ayuda, poder de representación,
ficha de identificación financiera, titularidad de la cuenta bancaria, aceptación de la cesión de datos a la administración pública. Bueno, nada que no sea que sea extraordinario. Si estáis acostumbrados a o familiarizados con la gestión de subvenciones, bueno, pues son documentos habituales, ¿no?, que os van a pedir. Y por último tendríamos la documentación acreditativa de la obligación de cumplimiento de la legislación sectorial y medioambiental, ¿no?, que se ventila con una declaración responsable, con una serie de puntos que os especifican allí. Aquí os recojo en la orden ministerial reguladora, podéis pinchar en el enlace y os lleva directamente al texto del boletín. Como os digo, en este caso es un mismo documento el que recoge las bases y la convocatoria, ¿vale? Son dos títulos diferentes de la misma orden. Y también un documento que puede ser de utilidad con preguntas generales que os pueden ayudar a entender algunos aspectos de esta convocatoria. Y bueno, sin más, creo que esto es un poco lo que quería contaros, agradeceros el interés y, bueno, sobre todo a aquellos valientes que no se hayáis bajado de este tren al final de la convocatoria, después de todas estas explicaciones. Pues bueno, estamos abiertos a consultas, a preguntas, si queréis resolver cualquier duda. Gracias. Pues muchas gracias, Ignacio, en serio, muy explicativo, muy resumido, muy on time, o sea que perfecto, en serio, muchas gracias. Para mí, uno de los temas, más allá de todo el tema que puede ser un poco farragoso de la solicitud y de cómo tiene que gestionarse todo lo que va alrededor del ecoincentivo, es importante siempre reiterar que el transporte por ferrocarril contamina tantas veces menos que otros medios de transporte. Y esto a veces lo olvidamos, ¿no? Es decir, nos centramos más en que hay un ecoincentivo y un dinero para hacer el cambio modal, pero si todos pensáramos en qué es lo que contamina menos en todas las actividades que hacemos, ya no personales, sino logísticas, que es donde estamos ahora, seguramente tomaríamos según qué decisiones de manera diferente, ¿no? Por lo tanto, pienso que es importante que este mensaje lo reiteres y lo reiteres y lo reiteres, porque es muy importante para entrar dentro del mindset de toda la gente que, no los que estamos aquí, sino los que van a ver el webinar después grabado y toda la comunidad logística, ¿no? Para mí, no sé si hay alguna pregunta por aquí. Mientras tanto, le doy el paso a Miquel de San Juan, que estoy seguro que tienes algún comentario para comentar y para explicarnos cómo ves tú esto desde las autopistas ferroviarias y básicamente cómo transitar, ¿no? Un poco también, porque esto hay el paso de que el otro ecoincentivo era diferente, era más activo desde el cargador y ahora tenemos otro ecoincentivo que también el cargador tiene un papel importante, pero sí que vehiculado de otra manera, ¿no? Veo que también hay más preguntas, después respondemos las demás, pero si quieres contestar tú ahora o aportar tus Sí, impresiones, te lo agradeceremos. sí, gracias, Jordi. Y yo antes de empezar, una pequeña preguntita a Ignacio. ¿Cómo calcula el sistema las toneladas kilómetro netas? Bueno, al final es una medida de cálculo. Al final es, bueno, es una forma de calcular la tara del propio transporte, excluida la cabeza tractora y los propios vagones. Vale. Es sí. Vale, luego voy a entrar en detalle. Y luego, ¿no tiene en cuenta la cantidad de kilómetros recorridos? Sí, la medida que se tiene en cuenta es siempre tonelada kilómetro transportada. Vale, ok, vale. Entonces, será lo mismo transportar 1000 toneladas 10 kilómetros que 100 toneladas 100 kilómetros. Vale, ok, vale. Bueno, dicho esto, gracias Jordi y gracias Ignacio por toda la explicación. Lo cierto es que yo como operador ferroviario, pues tengo un poco el corazón partido, la verdad. El corazón partido básicamente porque por un lado tendría que estar contento porque me están diciendo que puedo optar a una subvención importante en nuestros trenes de autopista ferroviaria que van de Barcelona a Luxemburgo, como mínimo en el trozo español. Pero partido el corazón básicamente porque en realidad la manera de fomentar la intermodalidad no es esta, según mi propio parecer.
sino que es la que se diseñó o está diseñada para el marítimo. La decoración es... Espera, oigo Ya está. marcianos. Vale. Solucionado. Correcto. Es decir, corazón partido, porque por un lado me están diciendo que puedo optar a una subvención, aunque es complicado, y por otro lado soy el primero que soy consciente que no era así el método adecuado. Básicamente, ¿por qué? Porque, como tú bien has dicho, una cosa es dar una subvención, un incentivo a la demanda, y otra cosa es darlo a la oferta. En este caso, ¿qué ocurre? Que es un ecoincentivo con un embudo que va directamente ligado a aquel que tiene locomotoras. En nuestro caso, ni siquiera yo voy a poder solicitar el ecoincentivo, sino que voy a tener que vigilar que mi tracción ferroviaria, ya sea Renfe, ya sea Captrain en España, lo haga. Una vez lo haya hecho, voy a tener que pelearme para que una parte de este ecoincentivo que teóricamente van a recibir revierta en mí. Y cuando lo haya hecho, una parte de este ecoincentivo yo probablemente lo retrobeneficie al transportista, que es el que se sube al tren, que posteriormente quizás, si le queda algo, os lo pasará a los cargadores. Con lo cual dices, ¡jo! ¡Qué lástima! Había un modelo que es el marítimo que iba directo al grano, que es subvencionar y fomentar que aquel que aprieta el botón de la orden de carga para que el mecanismo de la logística se ponga en marcha tenga una motivación. A precio igual para ir a Italia, prefiero ir en barco con tal transportista que me dice que se sube a Grimaldi, porque a precio idéntico, a final del día, recibo 40, 50, 100 euros de subvención. Fantástico. Y ahora resulta que con el mismo nombre, el modelo de subvención es completamente distinta. Bueno, no lo entiendo y si fuese cargador lo entendería menos todavía. Ahí te doy la pista de los deberes, Jordi, de lo que hay que hacer mañana por la noche y el resto de días, porque tienes un dossier abierto. Luego, es cierto que tal y como está presentado, si la subvención va destinada a aquellos que disponen de locomotoras, ostras, en España el que mayor locomotoras dispone es un tal Renfe. Y así visto desde la distancia, parece casi como una especie de ayuda o subvención encubierta a aquel que tiene la mayor cantidad de locomotoras. Dices, bueno, si se trataba de eso, pues cambiar el nombre como mínimo. Por mucho que Renfe diga, no, si la subvención corresponde o tiene como elemento clave el crecimiento, claro, como yo no crezco, esto no es para mí. Bueno, pues si no es para ti y el resto de operadores privados que hay en España, la mayoría van con la tracción diésel, quizás con 20 millones van a sobrar 19. Con lo cual, durante los próximos días tendremos ocasión de ver con Mitma y con los redactores de la subvención a ver cómo está articulado y qué es lo que hay previsto detrás de todo esto. Lo que sí que realmente tiene como mérito, según mi punto de vista, este coincentivo, es que en realidad en el mundo del ferrocarril es el primero. Es la primera vez que en España el gobierno decide ecoincentivar el ferrocarril. Y podemos estar en descontento con la forma. Yo el primero, aunque no tendría que decirlo. Pero así como en el resto de Europa, hace años y tiempo que existen distintos mecanismos para fomentar el transporte ferroviario desde el punto de vista del gobierno, ya sea la ayuda de compra de locomotoras, de vagones, de subvención a cada carga que se efectúa desde un cierto tipo de terminal a un cierto tipo de tráfico, es cierto que en España no existía absolutamente nada de nada. Y que esto, bueno, pues hay que aplaudir en el sentido de que por primera vez ahora ya tenemos un primer ecoincentivo. Ahora luego lo que hay que pelear es en el cómo
puesto que de la misma manera que en el marítimo está claro que esto va a provocar una reacción por parte de los cargadores para fomentarlo, desde el punto de vista de ferroviario, pues no lo tengo tan claro. Completamente de acuerdo. Yo creo que el Ministerio también comparte esta preocupación y de hecho por eso se está hablando de que en una segunda fase se va a publicar un nuevo ecoincentivo con la misma orientación que el marítimo, orientado a la demanda, no a la oferta. Yo creo que en ese sentido, bueno, creo que tendremos que estar un poco atentos. Me imagino que será en la segunda convocatoria, porque son 3 años. Pero bueno, hay que estar un poco atento a ver si hay ese cambio de enfoque y que va a permitir a los usuarios, a los que contratan el servicio ferroviario, beneficiarse directamente de la subvención. Efectivamente. Bueno, He es que esto intentado ser encaja... lo más, perdón, he intentado Disculpa, ser no, lo más no, claro adelante, posible. Miquel. Sí, disculpa, he intentado ser lo más claro posible desde el punto de vista de apreciación y de valoración de este coincentivo ferroviario, siendo el primer sorprendido por la forma en que está diseñado y las diferencias respecto al marítimo, llamándose igual, teniendo la misma cantidad de euros y buscando el mismo objetivo. Bueno, yo hasta ahí os puedo leer. No, esto básicamente entra dentro de los últimos discursos que yo estoy soltando últimamente en cada conferencia que estoy. Hace una semana en IES, hace 3 semanas en CrossStaff, hace 2 semanas en la Comisión Europea, esta semana en SmartPorts ayer, mañana otra vez en Diarios del Puerto en un webinar que tendremos. Todos estos webinars y conferencias en las que participo, al fin y al cabo van orientados a esta crítica que estamos lanzando a este incentivo de alguna manera, ¿no? Que es pongamos la carga en el centro. No estamos hablando de cargadores ya, estamos hablando de la carga. Por lo tanto, claro que la carga depende de un cargador, pero básicamente es fomentar la carga. Por lo tanto, si la carga tuviera voz, ella diría, yo quiero viajar en tren. Por lo tanto, pongamos la carga, ¿no?, en el centro y apartemos todo lo demás, ¿no? Y hasta que no lo enfoquemos todo siempre así, en que el flujo de la carga debe ser lo prioritario, porque el flujo es lo que deja riqueza en todos los puntos por donde pasa. Pasa por cuando la entregamos a un transportista, cuando pasa por una aduana, cuando pasa por un tren, cuando pasa por cualquier almacén. En todos los puntos deja riqueza. Pues ¿por qué la tratamos tan mal? ¿Y por qué le quitamos la voz, ¿no? ¿Por qué no la dotamos de voz? Aunque sea muda, pues dotémosle de voz, ¿no?, y de protagonismo. Y este es el punto de la contradicción de este ecoincentivo ferroviario un poco, ¿no? Que la carga es en el fondo es, dejad que lo diga así, podría parecer que es la que menos importa, ¿no? Es decir, porque al fin y al cabo es la que está allí, bueno, pues a ver cómo me transportan y al final veremos lo que ocurre, ¿no? Pero bueno, comentarios que son todos en tono positivo para ver cómo puede mejorarse la próxima versión que va a salir. Antes Gloria Martí tenía la mano levantada por una pregunta, no sé, ya veo que ya no la tiene, no sé si todavía quieres, bueno, más que una pregunta preguntar. era agradeceros esta reunión. Yo vengo del mundo del medio ambiente, no vengo del mundo de la logística. He entendido la charla, con lo cual, Ignacio, felicidades, porque evidentemente estoy súper de acuerdo con todo lo que estás comentando, Jordi, el medio ambiente, y por eso, Cristina, cada vez estamos como más unidas. Hasta ahora medio ambiente y logística no habíamos hablado, ¿vale? Hasta ahora, y en un año pues nos hemos dado como la mano, lo que tú comentabas, ¿no? Hemos empezado a pensar en la manera de transportar esa carga, ¿no? Y de la manera con menos impacto, ¿no? Porque todas nuestras acciones tienen impacto. Entonces no era tanto una pregunta, sino, bueno, felicitaros por el rumbo que estáis tomando, por estas iniciativas. Preguntar también si hay, en vez esto es un ecoincentivo, pero habrá el tema de derechos de emisión para transporte. ¿Se sabe si realmente va a haber penalizaciones por el transporte en carretera? Porque a la hora también de poder impulsar este tipo de acciones, también el hecho de si los transportes van a estar o no realmente por los derechos de emisión de alguna forma no penalizados, pero bueno, que te pueda costar cada vez más a lo mejor utilizar un sistema u otro, ¿no? Pero ya digo, no era tanto una pregunta, sino más que nada una felicitación a Ignacio y a todos vosotros. Gracias.
Tengo respuesta para este tema de los ETS. No sé, veo que Cristina también No, nada, era apoyar lo que comentaba Gloria, nada más, que efectivamente estamos cada vez pues, más concienciados todos, creo, no solo Freshnet, sino todas las empresas con el tema de sostenibilidad y además creemos absolutamente en que el transporte europeo sobre todo tiene que pasar por el tren. Vamos a ver qué ayudan. Por ahora este incentivo ya he visto que no nos va a llegar, eso ya lo hemos visto, pero bueno, vamos a seguir estando al día de todos los movimientos que se vayan haciendo pues para ir viendo por dónde se mueve todo y pues adelante con el tema. Perfecto. Bueno, de todas maneras en Freshnet, la próxima Asamblea General de Transprime Spanish Rivers Council la celebramos en Freshnet y allí nos puedes contar vuestros proyectos sin ecoincentivar, pero sí... Sí, Gloria, te aviso que estarás invitada. Para transportar vuestro producto de manera mucho más ecológica y eficiente, ¿no? En el tema de los ETS y de las emisiones y del gravamen que puede aplicarse al transporte no está definido todavía. Lo que sí que está claro es que lo que va a haber van a ser ahora 3 patas cada vez que calculemos el escandallo de transportes. Uno, el coste del personal, porque cada vez está subiendo más por el tema del IPC. Otro, el tema del fuel. El tercero, que es estructura, que es el que siempre ha estado. Y un cuarto, que va a ser el coste por contaminar. Y desgraciadamente, esto no entra tanto en este webinar que tenemos hoy, ¿no? Pero ahora empieza el COP27 o el 28, no sé cuál COP es ya, porque me pierdo con el número del COP que están haciendo en Sharm el-Sheikh, en Egipto. Y esto también lo comentó el otro día en la Comisión Europea, ¿no? Que el COP26 o 27, el último que hicieron en Glasgow, y yo tengo colegas de European Chiefs Council que estuvieron en ese COP y volvieron muy desanimados. ¿Por qué? Porque allí no se habla de nada más de que de pagar y pagar. Es decir, los países en desarrollo piden que se les pague por los daños que los países desarrollados están causando y la Demoscopia pide a los políticos que van al COP27, que es un escaparate de políticos, que digan que van a agravar las externalidades del transporte. Pero también es una contradicción porque sin transporte no tenemos nada. Es decir, ya no sin Amazon que nos traiga algo, sino es que no podemos ir a buscar la botella de agua al súper de la esquina. Por lo tanto, esta petición constante de la Demoscopia y de los políticos en el escaparate del COP diciendo todas las externalidades del transporte se van a tener que pagar, sí, ¿y qué? Pero ¿pagar es la solución? ¿Para qué? Es decir, si no hay ecoincentivos pensados o para el cambio modal o para mejorar la eficiencia, vamos mal. Es decir, de todas las ponencias que hay en el COP de este año, no hay ni una que hable de eficiencia. Y hay una frase que yo pillé una vez cuando estaba en International Transport Forum hace el año pasado, sí, que me encantó, que siempre la suelto al final de las conferencias, que es "Efficiency is the cleanest energy source". Y es evidente, la eficiencia es la fuente de energía más limpia, ¿no? Y de esto no se habla en el COP y normalmente no hablamos de esto, ¿no? Entonces, pues sí, va a haber un gravamen para el transporte por carretera y tenemos que contar que esto va a estar también para el transporte marítimo y probablemente para el transporte marítimo va a ser duplicado porque uno va a ser el del IMO y otro va a ser el que va a aplicar la comisión. Pero me estoy desviando del tema del webinario, disculpa, porque de esto puedo hablar días y días y horas y semanas. O sea que haremos otro para hablar de este tema si queréis, cuando los ETS estén más confirmados, ¿no? Centrándonos en el tema del ecoincentivo ferroviario, para mí no sé si hay alguna pregunta más o si tenéis algún comentario más, los asistentes de hoy. Colgaremos el webinar en YouTube, os enviaremos la presentación de Ignacio. Ofreceros la colaboración de Ignacio en cualquier pregunta que tengáis, desarrollo o estimación de posibilidad de participar en algún ecoincentivo. Ellos para eso están, para explicarlo, para contarlo y para ayudar y sumar. Por lo tanto, agradeceros la asistencia. No sé si hay más preguntas o algún comentario más. Veo que no. Pues si os parece bien lo dejamos aquí y estamos en contacto para la aproximación del próximo incentivo que pueda salir, que en este sentido, Ignacio, agradeceremos que nos lo comuniques tú, que estás al día de todo esto. Y cuando veas algún cambio, alguna apreciación o algún tema a comentar, nos lo dices, que lo soltamos y nos conectamos todos. Estaremos atentos. Gracias a todos por participar, gracias a Transprime por invitarme y encantado. Si hay dudas, por correo electrónico yo creo que es la forma más fácil, encantado de resolverlas. Perfecto, muchas gracias. Hasta pronto, cuidaos mucho. Chao.